Bueno, vamos a ver hoy unos ejemplos de lo que habíamos visto en la clase pasada y vamos a concentrarnos en la parte de las derivadas por definición con límites, que era lo que yo había explicado al comenzar cuando empezamos a ver lo de los límites. De la razón por la cual necesitaba un límite era para poder calcular la pendiente instantánea en algún punto de la gráfica, o la pendiente de una línea tangente a una gráfica de una función f de x. Entonces solamente voy a empezar con los ejemplos como para que se acuerden de lo que estábamos haciendo y de lo que, digamos, de la primera parte del tema del logro, que es los límites cuando tiende a infinito. Entonces, los casos más comunes, por ejemplo, entonces el límite cuando x tiende a infinito de x a la 4 más 3x a la 2 más 10 sobre 3x a la 4 más 5x a la 3 menos 5. Entonces, ¿qué es lo que hago siempre en esos casos? Divido siempre por el exponente más grande. ¿Listo? Entonces esto sería el límite. Voy. Yo lo hago. Por favor, silencio. Bonilla. 1 sobre x a la 4 me quedaría un 1. Un 3 sobre x a la 2. Un 10 sobre x a la 4. Sobre 3 más 5 sobre x, menos 5 sobre x a la 4. Cuando el x tiende a infinito, este término se vuelve 0. Dividir por infinito son ceros. ¿Listo? Todo eso es 0. Y simplemente me queda igual a un tercio. Y no importa cuál sea el exponente más grande o si no coinciden en el numerador y en el denominador. Pregúntame. Sí, ahorita se los traigo. Ahorita va a estar conmigo en la religión, ahorita se los entrego allá. Límite cuando x tiende a infinito. Entonces voy a ponerlo sin tantos términos como el anterior, pero solamente para que se den cuenta de esto. Yo tengo acá x a la 4 más x a la 2 sobre 3x a la 3 más 5x, cualquier cosa así. ¿Listo? Digamos, compárenla con la de arriba y igual los términos que quedaban aquí están muy parecidos. Lo único que cambió es que ya no es x a la 4 sino x a la 3. Entonces igual, como el exponente más grande es x a la 4, es por lo que lo dividiría. Bien, esto sería un límite cuando x tiende a infinito de 1 más x a la 2 sobre x a la 4, 1 sobre x a la 2. Sobre esto sobre x a la 4 me quedaría 3 sobre x más 5 sobre x a la 3. Bien, entonces esto es, aquí no estoy reemplazando por 0, aquí estoy reemplazando por algo que tiende a 0. Eso es diferente, ¿sí? Cuando yo tenía en el denominador una cosa que fuera 0, yo no podía decir de una, eso es infinito. Pongo un ejemplo súper rápido. Límite cuando x tiende a 0 de x menos 2 sobre x. Eso no es 0, eso no es infinito, porque el denominador se vuelva 0. Esto había que abrirlo, ¿listo? Y si esto es 0, entonces bueno, habría que hacer otra cosa, multiplicar por x, arriba, abajo, lo que fuera, para quitarlo. Pero acá estoy con el infinito diciendo que esto va a tender a 0. Entonces 0, 0 y 0, pero arriba tengo una constante. Entonces, aunque este paso matemáticamente no debería escribirlo, esto es un 1 sobre algo que tiende a 0. Y esto sí es igual entonces a infinito. ¿Listo? Si yo tengo una constante sobre algo que tiende a 0, eso es infinito. Y lo mismo al revés. Entonces, uno igual de corto. Si yo tengo el límite cuando x tiende a infinito, igualito al anterior, pero con los exponentes al revés. X a la 3 más x a la 2 sobre 3x a la 4 más x a la 5. ¿Por cuánto divido? El más grande igual. Esto va a ser el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x, dividiendo por x a la 4, más 1 sobre x cuadrado, sobre 3 más 5 sobre x a la 3. Entonces esto es 0, esto es 0, esto es 0. Cuando x tiende a infinito, ¿qué me queda? 0 sobre 3, esto es 0. ¿Listo? Entonces no importa, la regla sigue siendo esa. Yo voy a dividir por el exponente más grande. Dígame solo. El anterior, si es 1 sobre algo que tiende a 0, ¿no se pone que sobre 0 es indefinido? O sea, que no existe. Por eso, pues es que acá yo no estoy diciendo que x tiende a 0 de una, como en este caso. Estoy diciendo que hay algo que tiende a infinito, que es muy grande. Entonces esto yo puedo decir que es muy chiquitico. No es 0, no es que tienda a 0, sino que tiende a algo muy chiquito. Sí, por favor. Ok, al cancelar los dos de abajo, te digo que eso para tender a 0. Vale.
Sí. Silencio, silencio, por favor. ¿Cuál es la pregunta, Maldonado? Arce. Al ponerse la respuesta del problema de arriba, cuando la parte de arriba tiende a cero, ¿se pone cero o se pone como tiende a cero? No, aquí, digamos, esto no hay que escribirlo. Solamente usted sabe que tengo una constante y que algo tiende a cero. Entonces de una vez pone igual a infinito. Uno sobre algo muy chico. Exacto. Exacto. Listo. Y de los que habíamos visto con los cosenos y los senos, entonces voy a poner otro ejemplo. Voy a poner dos ejemplos de esto y ya con esto terminamos los ejemplos de los problemas de lo de la última clase. Límite cuando x tiende a infinito de 4 más coseno de x sobre x. Habíamos hecho uno muy parecido con seno en la clase pasada. Entonces, ¿qué hago acá? Digamos, cosas que me tengo que dar cuenta desde el comienzo es que la constante 4 pues sale. Entonces 4 más el límite cuando x tiende a infinito. Acá es con más, ¿no? Si está multiplicando, pues lo multiplico y listo. De coseno de x sobre x. Dejo el signo que esté, no sé qué más. ¿Y qué hago para esto? ¿Cuánto es el coseno de infinito? Ni idea. Y con solamente esa ni idea y darme cuenta que va a variar entre menos 1 y 1, ya sé que voy a utilizar el empareado, porque es lo que puedo asegurar. Entonces el coseno de x siempre está entre 1 y menos 1. Entonces el coseno de x sobre x va a estar entre 1 sobre x y menos 1 sobre x. ¿Eso se entiende? Listo. Cuando x tiende a infinito, ¿qué pasa con los dos límites? 0 y 0. Entonces ya sé que el coseno de x sobre x, cuando tiende a infinito, está en 0. Listo, digamos el límite de eso. Entonces vuelvo aquí y pongo simplemente 4. Igual a 4 más 0 o 4. ¿Sí es claro? Bien. Y el otro, dígame. Sí, ya, ese y con eso acabamos. Y el último es el límite. Sí, así que eso. Igual ahí está la clase para que la vea. Sí. Rodríguez. El límite cuando x tiende a infinito de 3x seno de x medios. Voy a ponerlo un poquito más complicado que el de la clase pasada. Entonces, ¿qué hacíamos ahí? ¿Qué puedo hacer de entrada otra vez como en el problema anterior? Saco el 3. Me queda 3 por el límite cuando x tiende a infinito de x por seno de x medios. Y reviso qué es lo que está pasando cuando reemplazo. Eso es casi que lo primero que voy a hacer. Fíjense que incluso en el primero yo puedo hacer eso. Si yo reemplazo por infinito todos los x, ¿qué me queda? Infinito sobre infinito, que es uno de los casos que me dice tiene que reorganizarlo. Si reemplazo aquí, lo mismo, infinito sobre infinito. Y acá, infinito sobre infinito. Y fíjense que en cada uno de los problemas me dio una cosa diferente. Un tercio, infinito o 0. ¿Listo? Acá, cuando reemplazo, entonces me doy cuenta que ni siquiera sé cuánto es el coseno de infinito. Sé que varía entre un número y otro, entonces eso me dice que voy a usar el empareado. Y aquí, ¿qué pasa cuando reemplazo por infinito? Que me da este paréntesis infinito y el seno de... Perdón, esto es 2 sobre x, perdón el error. 2 sobre x, acá lo mismo. 2 sobre x. Entonces, cuando x tiende a infinito, ¿esto ya qué tiende? A 0. ¿Y seno de 0? 0. Entonces, infinito por 0, ¿cuánto da? Ni idea. ¿Listo? Ese es otro de los casos que también sé que tengo que reorganizar. Y en estos casos con el seno, Delgado. ¿Qué preguntas tienen, por favor? No se pongan a hablar atrás porque entonces no hacemos nada y se van quedando. ¿Díaz tenía preguntas? Pues ya la respondí. Ok. Si hay preguntas, porfa, me levantan la mano y les doy la palabra. Pero porfa, no se pongan a hablar allá atrás. Entonces, 0 por infinito no sé cuánto es otro de los casos que no sé cuánto es. No es que 0 por lo que sea es 0, así sea infinito. Porque esto en realidad no es 0, es algo que tiende a 0. ¿Sí? Cuando x es muy grande, pues esto se acerca a 0, pero nunca va a ser 0. ¿Sí? Entonces, así tenga un poquitico por infinito algo me va a dar. ¿Vale? O sea, en este caso, la forma de reorganizarlo con los senos es buscar, es poder utilizar el teorema del seno sobre x. Seno de x sobre x y decir que eso es un 1. Entonces, ¿qué hago? Una sustitución. La variable puede ser cualquiera. En la clase pasada estábamos utilizando t, pero yo puedo poner acá lo que quiera. Entonces, no sé, z va a ser igual a 2 sobre x. ¿Para qué hago eso? Para que esto se me convierta en un seno
de z. Y yo sé que esto debe estar sobre z para poder utilizar ese teorema. ¿Listo? Entonces, ¿qué puse aquí? Digamos, para poder utilizar el teorema, ¿qué me quedó? Voy a ponerlo aquí a la izquierda. Seno de z es seno de 2 sobre x. Y sobre z es 2 sobre x. ¿Es lo mismo que tenía acá? No. Esto es x por seno de 2 sobre x sobre 2. ¿Sí se entiende? Estoy pasando el denominador del denominador arriba, por la orejita. Sí, pero el seno de algo Entonces fíjense que lo que tenía acá... Pero el seno de algo sobre algo no da uno, de una vez. No. Cuando es esto, todavía no lo tengo. Cuando esto que tenía inicialmente, ¿en qué se diferencia con esto? Sobre el 2. Entonces, ¿qué tengo que hacerle a esto para que sea lo inicial? Multiplicarlo por 2. ¿Listo? Entonces ya sé que lo que puse para que esto me quede un 1 cuando z tiende a 0, necesita un 2 adicionalmente para que me quede de donde venía. Me quede lo que tenía al comenzar. ¿Listo? Ya repito algo con otros números este mismo porque sé que se pierde. Entonces esto va a ser, cuando z es igual a 2 sobre x, el límite cuando x tiende a infinito de z, cuando z es 2 sobre x, es lo mismo que el límite cuando z tiende a 0. ¿Listo? Cuando x es muy grande, z tiende a 0 y listo. Entonces acá es lo que cambio, ya no es el límite cuando x tiende a infinito, sino el límite cuando z tiende a 0. Entonces esto ya es 1, el 2 es una constante, entonces me queda 3 por 2 por 1, 6. ¿Listo? No entendí eso último. ¿Qué parte? Entendí hasta el 2 por seno de z sobre z. Entonces yo no entendí nada. Esto es el teorema. Seno de x sobre x cuando x tiende a 0 es 1. Ah, listo. ¿Listo? Dígame, Sanko. Sí, voy a cambiar los números y ya con eso pasamos a lo siguiente. Eso es solamente con el seno. O si en alguna identidad trigonométrica puedo llegar a un seno. Bueno, si tengo ahí una vaina de senos, cosenos, pues ya sé que con alguna identidad trigonométrica puedo llegar al seno y utilizar el teorema. Pero voy a poner uno muy parecido. Quiero el límite cuando x tiende a infinito de x cuartos. Entonces, ¿qué hago ahí? El 1/4 lo puedo poner por fuera. Entonces, el límite cuando x tiende a infinito de x por seno de 5 sobre x. ¿Y qué sustitución hago? Z, T, lo que quiera. Cambiemos las variables para que ustedes se vayan acostumbrando. Esto lo vamos a hacer un montón en la parte integral por sustitución. Voy a utilizar U, que es como se utiliza ya. Que se vayan acostumbrando a esto. Entonces U es 5 sobre X. Entonces cuando X tiende a infinito, U tiende a 0. Entonces es el límite cuando U tiende a 0. ¿Sí se entiende eso? ¿Puedes repetir ese paso, por favor? ¿Por qué cambia el límite? Porque cuando X tiende a infinito, ¿cuánto es 5 sobre infinito? 0. Entonces U está tendiendo a 0 cuando X tiende a infinito. ¿Listo? Ese es el cambio del límite. Ahora, ¿por qué elegí eso? Porque quiero un seno limpio, un seno sin nada dentro sino la variable, seno de U. Ahora, ¿cómo logro el X? Entonces lo voy a explicar de la otra forma, no como en el problema anterior, sino de otra forma. ¿Qué es X? 5 sobre U. ¿Sí o no? Esto lo escribo para poderlo meter dentro del seno y que me quede solo la variable ahí. Ahora, tengo un X, ¿qué me queda? Pues despejo el X, paso a multiplicar el X, el U a dividir y me dice que X es 5 sobre U. Entonces 5 sobre U. De pronto esa forma la ven más fácil. ¿Listo? Entonces 1/4 por 5, porfa silencio, del límite de seno de U sobre U, que es 1. Entonces 1/4 por 5 por 1. O sea, 5/4. ¿Mejor así o alguien se pierde? Por favor, silencio, que no le oigo la pregunta, Torres. Ahí Dígame. está, usted ahí está dando el límite de U cuando es 0, ¿sí o qué? Cuando U es 0, sí. Pero ¿y entonces el límite de cuando tiene? Lo mismo, porque U está definido como 5 sobre infinito. ¿Listo? Porque en el anterior pudimos lograr que seno de x sobre x lo volviéramos seno y por ejemplo en este hicimos la clase pasada o ahorita porque ahí no lo podemos usar también. ¿En cuál? ¿En este último? Por favor, silencio. Ahí pues logramos hacer todo el proceso para que seno de x sobre x lo tomamos como 1. Las derivadas.
Si ustedes se acuerdan, digamos, al empezar el logro pasado, la razón por la que se crean los límites es porque si yo quiero calcular la pendiente de alguna gráfica cualquiera en un punto instantáneo, digamos, en un punto x sub 0, entonces yo tengo que sacar la recta de la línea tangente y calcularle esa pendiente. ¿Listo? El problema, el ejercicio específico que habíamos hecho era decir que la posición dependía del tiempo, es decir, yo tengo una función x de t que era 16t cuadrado. Ese era el mismo número que había utilizado en el ejemplo que había dado el logro pasado. Entonces esto era, si avanzo 1, subo 16, subo 1, pero está multiplicado por 16. Si avanzo 2, subo 4, pero está multiplicado por 16, entonces llego a 64. Entonces tenía esta gráfica. Y lo que quería, bueno, y esto podía subir un poquitico más para llegar hasta el 3. Lo que habíamos hecho era sacar la velocidad promedio entre 1 y 2, sacar la velocidad promedio entre 2 y 3, y pues darnos cuenta que obviamente esos son dos pendientes completamente diferentes. Vamos, ¿por qué la velocidad era la pendiente? Porque la velocidad está definida como cambio en la distancia, vamos, un delta x en el tiempo, es decir, un x final menos un x inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Listo? Si esta función es x de t, quiere decir que en el eje x va el t, en el eje x normal, digamos, en el eje horizontal va el t y en el eje vertical va el x de t. ¿Listo? Entonces por eso lo que sube es el x y lo que avanza es el t. Entonces vuelvo a dibujar lo que había dibujado en esa ocasión. Entre 1 y 2, pues estoy cogiendo este punto y estoy trazando esta pendiente. ¿Listo? Y entre el punto 2 y 3, pues acá no me va a alcanzar, pero aquí tengo el punto 2 y el 3 bien por arriba, pues me da una pendiente muchísimo más inclinada. ¿Vale? Entonces, ni la línea verde ni la línea azul son la velocidad instantánea en 2. Y lo que hacíamos era como ir acercándonos. Entonces ya no entre 1 y 2, sino entre 1.99 y 2, entre 1.9999 y 2. Pues nos dábamos cuenta que eso tendría un valor específico. Entonces en realidad lo que yo quiero es sacar la pendiente en 2. Me paro en 2 y saco la línea tangente y le saco la pendiente. ¿Listo? Está entre el azul y la verde. Entonces, ¿cómo hacía eso? Entonces, volví a arrancar de la definición de velocidad. Eso era un problema físico específico de velocidad, que pues, me representa esa pendiente. Entonces vuelvo y escribo esto, pero ya en términos de la función. La posición final pues va a ser la función de posición x de t en t final. Y la posición inicial sería la función de posición en el tiempo inicial, sobre el cambio de tiempo. ¿Listo? Pero yo quiero que estos dos sean casi que iguales. Entonces lo que yo puedo decir es, voy a llamar a ti simplemente t, y tf va a ser un instante de tiempo después, un h, cuando h tiende a 0. ¿Sí se entiende eso? Entonces, lo que estoy sacando aquí en realidad va a ser una función de t, que depende de la posición final, posición inicial, tiempo final y tiempo inicial. Y el cambio que voy a hacer acá es, voy a llamar al tiempo inicial, el tiempo donde quiero calcular la velocidad instantánea, simplemente la variable t. Pero no podría ser 0, pues daría la misma t. No, pero es que tiende a 0, no que sea igual. Y el t final va a ser un poquitico de tiempo después que ese t inicial. ¿Vale? Entonces si cambio estas cosas, yo tendría que la función de velocidad, que depende del tiempo, es x de t más h menos x de t sobre cuánto es tf menos ti, con estas dos cosas. H, ¿todo lo ven? Tiempo final menos el tiempo inicial, pues va a ser ese pedacito de tiempo que transcurrió entre uno y el otro. Y esto es a lo que llamábamos la definición formal de derivada. Sacar la pendiente en un punto específico de una función f de x va a ser la derivada. Esto de aquí en adelante lo vamos a llamar. Entonces lo voy a escribir en términos de las funciones que siempre utilizábamos. F de x va a ser la función original, no importa cuál sea. Y la notación para las derivadas, esto lo vamos a utilizar de aquí en adelante para todo, es f' de x o df de x. Esto es exactamente lo mismo. Y a eso lo llamo derivada. Bien, esa es la definición por límites. Entonces voy a escribirlo aquí. Digamos, lo que tienen que quedar, y esto lo vamos a utilizar un montón, entonces casi que de memoria. El f' de x o la derivada de f con respecto a x. Esto en realidad lo que estaría separando acá es la derivada con respecto a x de la función. Esto es como
el d de x está acompañando al f. Va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x. Entonces lo que vale en un instante de tiempo, pues acá en realidad es simplemente un pedacito después del x menos lo que valía en x sobre lo que avancé. Entonces esto es simplemente la pendiente. Valor y a la derecha, valor y a la izquierda y lo que avancé. Lo que subo sobre lo que avanza. ¿Listo? Y entonces acostúmbrense a estas dos notaciones. Si yo tengo, no sé, por ejemplo como en el anterior, x de t la función, entonces la derivada sería x' de t, o de esta forma, ¿cómo sería? Alguien que me diga. ¿De qué de qué? De x de t. Estoy derivando la función x en términos de t, de la variable de la cual depende. Si yo tengo un z de g, entonces, z' de g sería la derivada, o de z de g. ¿Listo? Siempre la función con respecto a la variable de la cual depende. Y las dos notaciones son exactamente lo mismo. Incluso cuando ya estemos, digamos, haciendo pruebas para las derivadas y esas reglas que vamos a utilizar, yo no necesito escribir de qué variable depende. Yo podría decir incluso solamente z' o x', o en este caso f'. ¿Listo? Entonces vuelvo y repaso lo que ya habíamos hecho con ese 16t cuadrado. Voy a hacerlo para el 16t cuadrado y voy a hacer dos ejercicios adicionales para que sepan cómo utilizo esta definición para sacar la derivada, y generalizamos lo primero en derivadas, que es lo que más vamos a utilizar durante todo el año. Entonces tengo un f de x que es 16x cuadrado. Esto igual que el anterior, pero lo estoy poniendo en términos de f de x, no de x de t. Entonces la derivada f' de x o de f de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de, voy a ponerlo una última vez, f de x más h menos f de x sobre h. Esto es, digamos, lo que tengo de memoria. Y ahí reemplazo, ya teniendo el f de x original. Entonces el límite cuando h tiende a 0 de, ¿qué es f de x más h? 16. No, x más h al cuadrado. Entonces hago un paréntesis acá porque sé que mucha gente se confunde con eso. Si yo tengo que f de z es 3z cuadrado más 2, ¿cuánto es f de x? 3x cuadrado más 2. ¿Cuánto es f de y? 3y cuadrado más 2. ¿Cuánto es f de 8? 3 por 8 cuadrado más 2. ¿Sí? ¿Cuánto es f de m? 3m cuadrado más 2. Entonces, ¿qué pasa si le pongo dos términos adentro? M más n. Pues 3m más n cuadrado más 2. ¿Listo? Lo único que estoy haciendo acá con el x más h es reemplazando la x original. Si me dicen cuánto es f de m cuadrado más 3z más 8, entonces pues donde iba la z original pongo todo esto, 3 por m cuadrado más 3z más 8 al cuadrado más 2. ¿Sí se entiende? Solamente una sustitución básica. Y pues para las derivadas lo único que voy a hacer es el x más h. Entonces siempre voy a coger la función original y donde tenía el x pongo el x más h y listo. Entonces sigo, menos f de x, simplemente el 16x cuadrado, sobre h. Abro eso, me queda el límite cuando h tiende a 0, de 16 por, esto es una cuadrática perfecta, es un binomio al cuadrado, se llama eso, pero es simplemente abrirlo como la cuadrática perfecta, más 2xh más h cuadrado, ya le respondo, menos 16x cuadrado sobre h, distribuyo el 16, queda 16x cuadrado más 32xh más 16h cuadrado menos 16x cuadrado sobre h. ¿Todos vamos bien? Esto se va con esto. Me queda el límite cuando h tiende a 0 de 32xh más 16h cuadrado sobre h. Paso de niños de sexto, pero para que nadie se pierda y no lo volveré a repetir, entonces párenle bolas. Cuando yo tengo esto no es que cancele un h y se acabó. Obviamente no.
Estoy abriéndolo como 32xh sobre h más 16h cuadrado sobre h. Entonces este va con este y este va con este. Es decir, si yo tengo esto, para no tener que abrirlo otra vez y perder tiempo ahí, este h y si tengo otro término, debe tener un h para poder cancelarlo con el de abajo. ¿Vale? Entonces me queda el límite, ya va a acabar, límite cuando h tiende a 0 de 32x más 16h. Y si h tiende a 0, ¿cuánto es esto? 0 y me queda 32x. La derivada de la función f de x, si hubiera dicho que eso es posición, esa es la velocidad. Entonces sería la velocidad de x, perdón, voy a dejarlo simplemente como la derivada. La derivada de x es una función de x, es decir, depende de x, y es igual a 32x. Esto va a poner acá la original que era 16x cuadrado. ¿Vale? Entonces ya tengo la función original y su derivada. Papá, si se para encontrar cualquier derivada de una ecuación, de una función f de x, toca aplicar la ecuación que está arriba de... El límite. Entonces voy a hacerlo con dos bien corticos a partir de esto y vamos a hacer la generalización. Dame un segundo. Y vamos a hacer la generalización para no tener que utilizar el límite siempre, que esta vaina va a ser larga. Dígame. Es que no me muy bien, suba un poquito porque desde el comienzo la F es 16. O sea, en el segundo paso. Esta es la función que cogí. Esta es la función original. Sí, pero exacto, ahí que, o sea, 16 variable al cuadrado. 16 variable al cuadrado. Entonces quitémosle el 16. Voy a hacerlo súper rápido porque va a ser muy parecida. Simplemente voy a derivar cuánto es x cuadrado y x a la 3. Casi que los voy a hacer pues lado a lado. Y que de aquí es de donde voy a poder generalizar esto. Entonces si f de x es x cuadrado. Entonces f' de x o f' o de f de x es igual al límite cuando cuando h tiende a 0. ¿De qué? F de x más h menos De una vez ya reemplazando. Nada, hacerlo porque fijo se pierden y ahí nos tenemos que devolver. Entonces copio esto tal cual está. Entonces f de x más h es x más h al cuadrado. ¿Todo lo entienden? Simplemente cambio la variable al cuadrado. La variable nueva es x más h. Menos x cuadrado sobre h. Límite cuando h tiende a 0. Abro esto de la misma forma que lo abrí antes. X cuadrado más 2xh más h cuadrado menos x cuadrado sobre h. Este se va con este. El h se va y este h se van con este h. Y me queda el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Si h tiende a 0, esto es 0. Y por lo tanto la derivada es 2x. Entonces otra vez, la función original era x cuadrado, esto es 2x. La función siempre va a llegar de términos de x, ¿sí? Excepto en un caso, ya vamos a ver cuál es. Y el otro es cuando... porque es f de x es 2x y f de x es x cuadrado. Porfa, silencio. el hecho de que el cuadrado García. multiplique lo que acompaña al x por 2 es solo coincidencia, como en el problema pasado, de 16x cuadrado. No, ya vamos a ver eso de generalizado, que es precisamente lo que se cumple. Pineda. Porque f' de x es 2x y f de x es x cuadrado. F de x es el f de x que saqué. Lo derivé y medio eso, simplemente lo pongo ahí para compararlo. Vamos a hacer f de x igual a x a la 3. Este obviamente es un poquito más largo, pero es el mismo procedimiento. Entonces, por favor... No. Entonces, por favor, alguien que me ayude aquí. F' de x, de una vez voy a poner el límite cuando h tiende a 0 y voy a reemplazar el f de x y eso. Entonces ya sé que va un h aquí abajo. ¿Cuánto es f de x más h acá? Y... Gracias. Entonces, otro paréntesis súper corto. X más h a la 3 es lo mismo que x más h a la 2 por x más h. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Sí? Esto es x cuadrado más 2xh más h cuadrado. Y el otro paréntesis lo dejo igualito. Y distribuyo eso. Entonces x cuadrado por x, x a la 3. X cuadrado por h, x cuadrado por h. 2xh por x, 2x cuadrado por h. 2xh por h, 2xh cuadrado. H cuadrado más por x, h cuadrado por x,
y h cuadrado por h, h al cubo. Entonces organizo esto, me queda x a la 3, este con este, me queda un 3x a la 2h, este con este, me queda un 3xh cuadrado. Revísenlo un segundito, si tienen dudas pregúntenme. Entonces vuelvo al límite. Entonces, el límite cuando h tiende a 0, de esto primero son estos cuatro términos. Entonces, x a la 3 más 3x cuadrado h más 3h cuadrado más h a la 3 menos el x a la 3 de aquí. Y todo sobre h. Entonces, h al cubo se me va. Arce. Este h, esta h y esta que me queda un 2 se van con esta. Y el límite cuando h tiende a 0. Silencio, por favor. 3x cuadrado más 3xh más h cuadrado. Esto se va a 0 y esto se va a 0. Me queda 3x cuadrado. Entonces vuelvo y lo pongo y ya con esto lo vamos a generalizar. F de x será x a la 3. F' de x es igual a 3x a la 2. ¿Qué pasó con el 3? Pasó a ser un coeficiente. ¿Cuál? ¿Cómo se fue qué? H al cubo sobre h, ¿qué es? H al cuadrado. H cuadrado sobre h, h. H sobre h es 0. 1, perdón. Y como h tiende a 0, pues cancela sus dos y queda 3. Y otra vez, la parte de generalizar esto. El 3 era el exponente y se volvió el coeficiente que acompaña y que está multiplicando a la variable. Y ya no quedó x a la 3 sino x a la 2. ¿Listo? En el anterior, el 2 que era el exponente quedó como coeficiente acompañando el x. Y ya no está x a la 2 sino x a la 1. O sea, perdió un exponente. ¿Vale? Entonces, de una vez, a partir de esto ya nos devolvemos con el incluso el 16x cuadrado. Lo que yo tengo para la derivada, si f de x es igual a x a la n, ¿quién me dicta qué es f' de x? O de f de x. A la n menos 1. ¿N? Por x a la n menos 1. Listo. El n lo bajo como coeficiente, sea lo que sea, y le quito 1 al exponente inicial. Entonces, si f de x es igual a x a la 5, ¿cuánto es la derivada de eso? 5x a la 4. ¿Y qué pasa si yo tengo algo acompañando el número original? 2x a la 6. 12x a la 5. Exacto. Entonces, como esto es un límite, párenle bolas a esto que voy a decir, no lo voy a escribir. Como esto es un límite en realidad, la derivada, una constante que acompaña a la variable, igual la puedo sacar como la sacaba en los límites. Entonces casi que yo podría decir esto es un 2 por la derivada del x a la 6, que es 6x a la 5. ¿Sí entienden esa parte? 6x le quito un exponente a la 5. Entonces bajo el 6, me queda un 5, 6x a la 5, y la constante igual no cambia. Entonces lo multiplico y me queda 12x a la 5. Por eso en el ejercicio que habíamos hecho antes, de la función original era 16x cuadrado, bajo el 2, por el 16 que ya estaba, 32, y me queda x a la 1, quitándole un exponente a la variable. ¿Sí se entiende? Entonces solo aumenté un par de ejemplos de esto ya aplicando la derivada. ¿Usted ya simplemente puede deducir eso o tiene que...? No, ya se puede deducir, García. Pues lo pienso más bien como gráficamente, si de una derivada sacarle la pendiente de la tangente a un punto, entonces para un x solo, entonces la derivada sería la función. Eso es lo que ya vamos a ver ahorita. Ya con eso acabaríamos la clase de hoy. Entonces una última ejemplo de esto. Tengo 10x a la 4, ¿cuánto es la derivada? Listo. Entonces otra vez, ahí vamos con lo que está diciendo Newton. 3 cosas importantes. La primera, ¿qué pasa con los exponentes negativos? ¿Qué pasa si yo tengo una función f de x? Acuérdense que, digamos, ya habíamos revisado todo lo que ustedes habían visto en bachillerato. ¿Cuáles eran las gráficas que habíamos visto? Las lineales
las parábolas, a la 4 o a la 6, a los exponentes pares o a los exponentes impares, fueron las gráficas que repasamos. 1 sobre x o 1 sobre x cuadrado, no sé qué, pero eso todo es del mismo estilo de x a la n, simplemente con un n negativo. Si yo tengo f de x igual a 1 sobre x, esto lo puedo escribir como x a la menos 1, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la derivada? Menos x sería 1 menos x menos 2 a la 0. Es decir, ¿listo? Esta es mi función original y esta es su derivada. ¿Nadie se pierde con eso? Entonces, después les voy a pedir que hagan esto. Me perdí, la verdad me perdí. Sí, yo también bastante. Si f de x es igual a x a la 7 bajo el exponente 7x a la 6. 7 y le quito un exponente de 7, le resto 1. 7x a la 6. Si está acompañado de algo, Con otro, así re diferente. si está acompañado de algo el número, entonces ese 3 va a quedar ahí. ¿Y cuál sería la derivada de x a la 5? 5x a la 4. Y el 3 queda ahí, multiplicando. Entonces sería 15x a la 4. Esos son los positivos. Y esa es la derivada. Y esa es la derivada. Entonces si yo tengo que f de x es igual a 1 sobre x cuadrado, esto lo puedo escribir como x a la menos 2. Y por lo tanto la derivada sería bajo el menos 2 y lo multiplico por el x restándole un 1 al exponente. A la menos 3. Que obviamente para otra vez mostrarlo de forma elegante es un menos 2 sobre x a la 3. Es decir, sin poner exponentes negativos. A la menos 3. ¿Bien? Entonces, ahora sí, lo que dijo Nieto. Si f de x, digamos, ¿qué nos saltamos de todas las gráficas que repasamos? Ya le respondo. La línea recta, el mx más b. Si esto es de la forma mx más b, y yo lo meto en el límite, digamos, esto lo podemos hacer con el límite y se los voy a pedir en un quiz o algo que haga de la próxima semana. Si utilizo el límite cuando h tiende a 0, es decir, la definición del límite para la derivada, ¿qué me debería quedar? ¿Cuál es la derivada de cualquier línea recta? ¿Cómo es tu? ¿Cuál es la derivada de cualquier línea recta? Si yo les digo y es igual a 2x más 5, ¿cuánto es la derivada con respecto a x? Sería 12x más 8. 2. Porque ¿qué es la derivada? La pendiente de la línea tangente en el punto. Si yo tengo aquí un 2, 3, 4, 5 y pendiente 2, pues sea aquí, sea aquí, sea aquí, sea aquí, donde sea, la pendiente es 2. ¿Listo? Entonces, este es el único caso en donde no es una función de x, es decir, este y' de x en realidad no depende de x. Fíjense que acá no tengo un x del cual depende. Entonces, por simple lógica lo puedo sacar. O incluso por la regla que estábamos sacando acá. ¿Qué pasa con, por ejemplo, un 2x? Bueno, ya vamos con lo del 5, pero con el 2x, ¿qué pasa? Viejo, Papás, entonces ese es el único caso donde x a la 0 bajo un 1, el 2 está por fuera, y el x a la 1 bajo un 1 y x a la 0. ¿Y cuánto es x a la 0? 1. 2 por 1 por 1, 2. ¿Listo? Entonces, por donde yo lo vea, sea por la definición gráfica, por el límite, si lo hacen con el límite no lo voy a hacer porque nos demoraríamos, o por la generalización de la regla de la derivada del x a la n, siempre la derivada me va a dar una constante. Si yo tengo una gráfica cualquiera y quiero la pendiente en este punto de x igual a 5, cojo la línea pendiente, la línea tangente, perdón, y le saco la pendiente. Entonces va a depender de x porque la pendiente de la línea tangente va cambiando, dependiendo del x. Pero si mi gráfica original, mi función original es una línea recta, no importa dónde me pare, pues la línea tangente a ese punto es la misma línea. ¿Qué pendiente tiene esa misma línea? Pues el 2, el m. ¿Listo? Entonces, f' de una variable sola es simplemente el coeficiente que lo acompaña. ¿Cuál sería la derivada de x? Es para función lineal. Sí. ¿Qué pasa? Que no entendí qué pasó con el b. Ya lo voy a explicar. Entonces, f de x es x. Rodríguez. la derivada es 1. Entonces la derivada es 1.
¿Todos de acuerdo? ¿Y qué es la derivada de una constante? La pendiente. Si no depende de x, sino es una constante de c, voy a llamarla c. Otra vez, por los tres métodos, ya sea por la definición de límites, ¿qué me queda? Cuando ponga x más h, queda la misma c. Entonces c menos c es 0. Entonces ya podría decir que f' de x es 0. O, gráficamente, ¿qué es f de x igual a una constante? Aquí en c, una línea plana. ¿Cuánto es la pendiente de esa línea? 0. O, por la regla, ni siquiera tengo un x que quitarle. Es que me queda nada. ¿Listo? Entonces la derivada de una constante que esté sola, no acompañando una variable como aquí, como aquí, como aquí, esto que acompañan variables, sino que esté completamente sola como acá. Entonces sería la derivada de 2x, 2, y la derivada de x de 5, que es una constante, 0. ¿Listo? Entonces ya tenemos tres reglas. Si f de x es igual a x a la n, de f de x, o f' de x, o simplemente f' es n por x a la n menos 1. Si f de x es x, digamos que es simplemente una consecuencia de esta, la derivada es 1, y si f de x es constante, la derivada es 0. ¿Listo? Entonces yo ya podría, si me dicen la función f de x es igual a 5x cuadrado más 10x más 5, ¿cuál es la derivada? Otra vez, son límites, entonces eso es el límite de esto, el límite de esto y el límite de esto. Es decir, la derivada de todo esto es la derivada de este término más la derivada de este término más la derivada de este término. Primero, 10x más 10 más 0. Ya lo explico, por favor, silencio. Bajo el 2, lo acompaña un 5, entonces se vuelve un 10, y el 2 se vuelve un 1, que le restó 1. El 1 de aquí, lo bajo, acompaña al 10, queda un 10, y el 1 restado 1 queda x a la 0, que es un 1, o sea, simplemente 10. Y la derivada de una constante, 0. ¿Clarísimo?